Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Hoy es miércoles 30 de agosto del 2023 y un día más vamos a dar la vuelta por los exteriores y después os dejaré con las imágenes del interior dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Ya están colocando los carteles de acceso, ya dejan de ser de color azul y pasan a coger este color gris con blanco y amarillo, un color gris que simula al color de las nuevas puertas y de las lamas. Ahí al fondo veis de la puerta 26 y atención lo que pasa por aquí. ¡Mamma mía! ¡Joder! ¡Qué locura! Bueno, ya podemos ver la esquina de la torre B. Eso que estáis viendo ahí es una lona con el dibujo de las lamas verticales, pero es una lona con la B de la torre. Y si antes hemos alucinado, mirad el pedazo de tráiler que hay aquí de aguado. Mirad las ruedas que lleva, increíble. Vamos a continuar porque hoy creo que se nos va a hacer de noche. Por cierto, no sé si estáis viendo algo diferente, como que falta algo, y es que ya han quitado completamente la grúa torre. Bueno, quedará la base, pero ya desde aquí no se ve. Fíjate cómo queda ahora. Esquina de la torre B y avanzamos hacia Castellana. Aquí tenemos la otra B. Este mapa lo tienen que actualizar. Y por cierto, si os fijáis, antes en el antiguo, que es este mapa, ponía Padre Damián no transitable y en el actual no pone no transitable. Así que yo entiendo que se podrá acceder por ahí. Hay muchas diferencias de este mapa al actual. Bueno, mirad esto, qué impresionante. Hoy no están encendidas las pantallas, pero aún así se ven. Y bueno, aquí ya también han retirado los adhesivos de las lamas inferiores, los plásticos de protección, y comienzan a colocar los carteles en las puertas. Aquí tenemos ya la puerta número 7. Parece que las pantallas informativas no van a llegar a tiempo y por eso están poniendo las lonas informativas. Para poner las pantallas tendrían que realizar pruebas y ya estamos a contrarreloj, así que habrá que esperar para que estén en funcionamiento. Por cierto, me habláis de los baños y desde aquí se aprecian un poco. Si os fijáis, ese es el baño de chicos. Creo que en el lateral oeste el año pasado teníamos Toy Toy, así que este año ya parece que no habrá. Y dentro de poco tienen que empezar a venir las televisiones. Más imágenes de este lateral oeste. Ahí está la puerta número 6. Ya están despejando todo. Ahí está la grúa de aguado. Y es que sinceramente cuando retiran las grúas ya se ve todo muchísimo mejor, ¿eh? Fíjate. Bueno, ahí tenéis las 6 y tendrán que continuar colocando los carteles informativos como este que también nos encontramos en la torre C. Contenedores de basura que se tendrán que llevar. La puerta 5. Ahí está. Lateral oeste al completo. Torre C. Esquina de la torre C en este espectacular atardecer. Y mirad esto, qué curioso, que os quiero contar. Antes aquí estaba la puerta 17, más o menos, y fíjate, ahora tenemos aquí la puerta 9, y de la 9 pasa a la 19, y de la 19 a la 23. O sea, fíjate, todas las puertas que avanzan, que se saltan. Tenéis que tener en cuenta que en el Bernabéu, desde la puerta 0, que este año no tenemos, pero bueno, desde la mitad del lateral oeste hacia el fondo norte van las puertas impares y de la mitad del lateral oeste hacia el fondo sur van las puertas pares. Esto ha sido así
siempre y así va a continuar. Pero esto es bastante curioso, que se pase de la puerta 9 a la 19. Ahí está la 23, zona del ascensor. De hecho, la 23, otro dato importante, las puertas en color blanco son puertas normales y las puertas en ese tono dorado son áreas VIP, son puertas VIP. Otro dato a tener en cuenta, creo que voy a subir un vídeo especial de las puertas para que la gente no se pierda el sábado y así quede registrado para otras ocasiones. Bueno, aquí están poniendo las pantallas informativas, han puesto la estructura y tienen que poner la pantalla. De momento solo tenemos una, veremos si acaban poniendo lonas informativas o las pantallas. Ahora miraré si han retirado más adhesivos de protección. Aquí ya están pintando la guía vertical para después poner las conexiones en U y los nexos y después las lamas. Aún no tenemos puestas las lamas de cierre y esa grúa torre es de las pocas que resisten. Creo que ya solo quedan 2 en la obra. Otra lona informativa de la torre C. Cada torre lleva 2 lonas. La verdad es que estas que han puesto este año son mucho más elegantes, aunque no son las definitivas, pero son más elegantes que las azules que teníamos el año pasado. Mirad esta, qué bonita, y esa ya pasará a la historia. En esta zona también han retirado los plásticos de protección, los adhesivos, en esta parte inferior. Y vamos a continuar por Rafael Salgado, que ya estamos viendo palets con asientos. No os podéis hacer una idea de lo que disfruto los días previos a los partidos, sobre todo el primer partido de temporada. Esos nervios, esa emoción por llegar, por recoger. Yo sé que los trabajadores no lo disfrutan nada, pero a mí me encanta la transformación que en pocos días da el estadio, de parecer que es imposible que se pueda jugar un partido de fútbol y que puedan entrar 75.000 espectadores, 75.000 personas dentro, más todos los trabajadores que hay, que al final son más personas, y en cuestión de días hace chic, clic y parece que todo se ha transformado y que ya está todo acabado, finiquitado y disponible. Es una locura lo que disfruto con esto y creo que es lo que más voy a echar de menos cuando terminen las obras. Es que fíjate, ya han traído hasta las vallas de la policía. Mirad ya cómo van recogiendo las puertas especiales, las centrales, todas sin pantalla de momento. Mirad, esto es lo nuevo que han colocado, pero creo que ahí dentro todavía no han puesto la pantalla. Pero va avanzando, veremos a ver si llega. No tienen que poner los carteles. Ahí está ya la torre D, también con esa lona informativa, y mirad toda la basura que tienen ahí en la esquina, que se la tienen que llevar en breve. Cuando se la lleven, pues esto quedará totalmente recogido. Si os fijáis, aquí tenemos otro cartelito que creo que es de la torre. Ah, ¿qué es esto? No sé qué significa este cartel, la verdad. Bueno, fondo norte y continuamos. Me voy parando a hablar con todo el mundo y al final se me hace de noche. Bueno, esquina de la torre D. Aquí en las verticales no han vuelto a tocar nada, así que ya está el siguiente parón. Mañana sorteo de Champions, a ver contra quién nos toca. Yo la verdad es que quiero un club italiano, me encantaría poder viajar a Italia. Y bueno, ya si es el Milan, ya sería brutal, la verdad. Me encantaría que nos tocase el Milan en el sorteo de la Champions. Dejadme ahí abajo en los comentarios a qué equipo queréis vosotros. Y aquí ya parece que también han comenzado a retirar esos adhesivos de las lamas inferiores. Han quitado 2, así que imagino que mañana continuarán con el resto. Y otra de las cosas, a las farolas ya les han puesto la cabeza. Más vallas de la policía y parece que no. Pensaba que ya iban a dejar la calle como estaba antes. Sí,
Ya está todo como antes, no como antes de la obra, pero se recupera ese carril. Ahora hay un carril por un sentido y el otro por el otro. Así que tenían hasta el día 31 y ya han abierto hoy. Lona en la Torre D y la otra lona, esquina de la Torre D, abandonamos el fondo norte y caminaremos por Padre Damián. Ya os he mostrado antes las farolas y vamos a ver qué novedad nos encontramos en el día de hoy. La última vez que di la vuelta, que fue el lunes, estaban con las estructuras de las nuevas puertas y vamos a ver lo que han avanzado. Esquina de la Torre D, ahí veis cómo avanzan con la estructura. Aquí hay una especie de caseta y estas puertas no creo que lleguen. Pondrán una lona informativa como hemos visto en el resto de puertas y ya está. Padre Damián han creado muchísimas puertas y hay muchas puertas de acceso en esta calle, o sea que tienen que poner un montón de lonas informativas. Cuando las coloquen pues ya os las mostraré para que sepáis dónde tenéis que acceder. Y la verdad es que mirando el mapa, lo que os he comentado antes, creo que no van a cerrar la calle, pero habrá que esperar todavía un poquito más puertas, bueno, estructura de las puertas con los marcos. Las nuevas farolas no se iluminan de momento porque las de las otras sí que están encendidas, pero estas de momento no. Estructura de las nuevas puertas, la base de la grúa que sigue ahí, no han comenzado a demolerla, y el resto de las farolas ya con la cabeza colocada. Oye, os está gustando mucho el vídeo de ayer del lateral este desde el campanario. Muchas gracias por el apoyo que está recibiendo. A ver si dentro de poco os lo puedo actualizar porque esto ya veis, es que cambia minuto a minuto. Lateral este, ya han retirado todos los adhesivos de la parte central y mirad qué espectáculo cómo se ve. Aquí han continuado avanzando con las puertas. Esta creo que es la puerta de acceso al palco de honor. Y así van con las otras. Mirad esta puerta. Y el resto. Mira, ahí está mi puerta. La puerta 60. Por aquí entro yo. ¡Ole! Han puesto lonas informativas. La puerta 60. Lo que no veo es la puerta 58. 60 la 56. Esta será la 54 seguramente. Y la verdad es que me viene genial porque veo entrar el autobús chun, y me voy directamente a mi puerta de acceso. Ahí está bien indicada la puerta número 60, por donde accederé a mi asiento, que ya me lo han devuelto. Qué contenta estoy. Si antes digo que no se encienden las lámparas, o sea, las farolas, antes se encienden. Funcionan a la perfección las farolas. La brasa que voy a dar con la puerta 60. Y efectivamente hoy es demasiado tarde, ya se me está haciendo de noche. Ya cómo se notan los días, ¿eh? Y en esta zona cada vez tenemos más vallas. Mirad qué bonita la imagen esta. Fíjate. Esquina de la Torre A, abandonamos el lateral este y caminamos por Concha Espina, viendo el fondo sur ya de noche. Ascensores encendidos. Oye, ¿cuándo han puesto estas lamas aquí? Ya ni me acuerdo. Eso sí, no tienen plásticos de protección algunas. Llevan ya tiempo, ¿no?
Madre mía, a veces ya no sé ni lo que veo y lo que no veo. Bueno, continuamos. En esta zona también vemos que han retirado ya los adhesivos de protección. Y aquí está la otra grúa que resiste. De momento quedan estas dos. La del fondo norte y la del fondo sur. ¿Cuál será la última en abandonar la obra? Se admiten apuestas. Bueno, aquí tenemos la belleza del fondo sur. Mira qué cielo más bonito nos está dejando hoy Madrid, ¿eh? Qué chulo. Y ahora, después de ver tanta oscuridad, vais a ver las imágenes del interior, que es totalmente de día. Menos mal que os he avisado con tiempo. Si no, me habréis pillado en la mentirijilla. Bueno, ahí está la puerta 26. Terminamos de ver el fondo sur, que han puesto algunas lonas informativas. Y ya os dejo con las imágenes del interior. Espero que las disfrutéis. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Como siempre, te dejo las dos aplicaciones que pagan por caminar en la cajita de descripción, y vamos a repasar después del directo de más de 4 horas los avances del interior. Mirad, hoy tenemos el anillo LED bastante colorido. Fondo norte, ya han arreglado el anillo, ya se lee perfectamente. Lateral este, de color rosita, y la parte sur. Como siempre, ya sabéis que me gusta comenzar viendo el fondo norte, las cerchas totalmente recogidas, el córner, aquí lo veis, fondo norte con lateral este, que no se ha terminado, videomarcador, que por lo visto tiene ahí una cosa suelta. Esto lo tendrán que arreglar. Mirad cómo está ahí, se nota bastante. Las pantallas interiores en el restaurante norte ya le han quitado los andamios, pero si os fijáis no está terminado, así que no se va a inaugurar. Mirad este lateral cómo está. Aquí ya han terminado de colocar asientos, han retirado todos los andamios, pero no está disponible para poder inaugurar este restaurante en la parte norte. Aquí continúan trabajando. Esta es la ampliación de grada donde estará la zona visitante, donde se sentarán los aficionados del Getafe que decidan venir a ver el partido. Muchas veces me preguntáis la diferencia de tamaño entre un asiento antiguo y un asiento nuevo. Creo que en esta imagen es bastante clara la diferencia. También ya sabéis que los asientos nuevos son abatibles y los antiguos, la mayoría, eran totalmente fijos. Tercer y cuarto anfiteatro, ya sabéis que en la grada no se ha modificado, y lo que están haciendo ahora es colocar las mamparas, las barandillas de cristal que faltan por poner, más que nada por temas de seguridad. Ahí han añadido unas escaleras más, los palcos, creo que estos los llaman palcos del nivel 7, los que eran antiguamente los palcos triangulares. Tampoco creo que lleguen, aunque ya le han colocado asientos. Si os fijáis, han puesto asientos. También tendrán una especie de terracita, como los palcos del segundo anfiteatro y del primero. Y igual, los asientos son de color azul marino. Luego esta tarde os enseñaré una imagen en la que se verá el palco, pero deciros que detrás de esos cristales negros, que no sé si llevan un adhesivo, pero cuando retiren ese adhesivo continuarán siendo negros, lo que están tapando es el pladur que hay entre la escalera y el cristal. Hay detrás un pladur y es lo que están tapando. La imagen que os enseñaré luego por la noche lo podréis ver todo mucho mejor. Segundo anfiteatro, que todavía no ha sido modificado, y en el primero ya pusieron los asientos que faltaban en este fondo norte. También los pasamanos son nuevos, mirad la diferencia, estos son los nuevos, y en el segundo anfiteatro tenemos todavía los antiguos.
La diferencia es clara. Continúan con las pruebas en el videomarcador, en el anillo LED, en el banner 360, en este anillo del primer anfiteatro. Asientos en la parte de tribuna todavía no los vemos, los tienen aquí sobrepuestos. Mirad cómo están ahí los nuevos asientos, pero no están colocados, o sea que ahí faltan por poner. Grada baja y grada alta aún con esos asientos antiguos. Han estado limpiando en el día de hoy la moqueta azul, falta todavía un poquito de tierra por recoger y por eso, como todavía no está 100% limpia, pues no han colocado el tramo de U televisiva, que lo tienen aquí listo, pero aún no han comenzado a ponerlo. Y otra cosa que han limpiado ya, que me he dado cuenta porque estaban bastante sucios, son los cristales que tenemos aquí, que si os fijáis ya brillan bastante. En el lateral oeste ya está la U televisiva colocada, aquí lo podéis ver, y también la moqueta limpia. El césped, mirad qué aspecto tiene, ahora mismo no hay ninguna paloma, pero tiene un aspecto bastante bonito. Ahora mismo parece una auténtica alfombra verde. Esperemos que resista y que los problemas en el césped se hayan solucionado. Al guardarlo sobre todo al hipogeo ya no habrá ese polvo en la obra, ya no recibirá ese polvo de la obra, entonces esperemos que no haya tantos cambios de césped como el año pasado y volvamos a disfrutar del mejor césped de todos los estadios y volvamos a tener esa auténtica alfombra verde a la cual estamos acostumbrados. Hay más visitas. Dentro de poco tendrán que llegar los de la liga para instalar las cámaras. Lo que os digo, ahí veis la U televisiva que irá en el fondo norte, en el lateral este no va la U televisiva. Pasamos al lateral este, la U televisiva, ya tenemos asientos en esta parte de tribuna y estos sí que parece que son plegables. Estos asientos son normales aunque están en tribuna, son como el resto del estadio, si os fijáis lo podéis comparar con el primer anfiteatro. Pero estos de aquí, a ver si los vemos cómo los están colocando. Aquí no tenemos aún. Pasamos al otro lado de tribuna y ahora os enseño el palco. Estamos en el otro lado de tribuna. Y estos también tienen pinta de que son plegables. Así que estos sí que son plegables. Tenéis que tener en cuenta que en esta parte de tribuna del lateral este sí que se ha hecho de nuevo la grada. En esta parte sí, y en el fondo sur, que veo a mucha gente que está diciendo que por qué no son plegables, en el fondo sur no han levantado esa parte de tribuna de la grada, no la han vuelto a hacer de nuevo. Así que quizás por eso no estén modificados. Veis que esta parte sigue igual. Pasamos a la zona de los banquillos, que de momento los jugadores no tienen asiento. Estará puesta la publicidad, pero asientos no tienen. Ahí veis un poco el túnel de vestuarios, luego os subiré un vídeo más explicativo y con más fotos desde el interior, pero ya podéis ver que no va a estar el túnel club, no va a estar ese cristal colocado de momento, así que eso nos lo vamos a perder. La zona VIP, le están colocando las pantallas. Aquí era donde estaban antiguamente los boxes y se ha ganado aforo. Mirad esta parte, ahí continúan trabajando. Tenemos una visita y pasamos a la zona del palco, donde ya han comenzado a colocar los primeros asientos. Así que Florentino tendría ya su asiento colocado. Mirad cómo son bastante chulos. Además les ven ahí de calidad. Ya sabéis que estos asientos, al ser del palco, pues son diferentes al resto del estadio, obviamente. Ahí veis ese cachito que justo coincide la parte del techo que no han pintado de negro. Yo creo que lo van a modificar para que no esté ese cachito, porque en esta parte parece que hay otra separación, pero no, es la zona de las pantallas. Pasamos al primer anfiteatro, ahí veis la diferencia entre la zona VIP y la zona normal en los asientos. Van a tapar la zona de los palcos con lonas, recuperan esa lona
del año pasado, esa lona azul, y también unas lonas blancas. En el segundo anfiteatro todavía no han retirado los plásticos de protección y en el día de hoy han estado trabajando en la parte de los tiros de cámara, en una de la zona del tiro de cámara, que es esta de aquí, y han estado trabajando en esa parte. Ahora mismo, como le está dando el sol al tercer anfiteatro, no se aprecia bien la belleza de este anfiteatro ya sin los asientos, sin ese plástico de protección en los asientos, pero mañana os lo mostraré y vais a flipar, es espectacular, lo podéis ver en el directo, en el principio del directo, lo bonito, bueno, cuando llevamos un tiempo, lo bonito que queda este lateral este, es increíble, es igualito a los render, con ese azul tan elegante, y la verdad es que el tercer y cuarto anfiteatro ya sin esos plásticos de protección queda espectacular. Sí que es verdad que aquí me haría falta algo, no digo una pantalla, pero sí que a lo mejor una lona con un mensaje, con poner ahí las Champions, no sé, algo decorativo, que no quedase eso ahí tan soso, alguna señal de una frase que haya dicho Santiago Bernabéu o el mismo Florentino Pérez o alguien, o poner ahí la Champions o un mensaje, estaría bastante chulo. Esta parte de aquí, alguien me pasó ayer, no me acuerdo el nombre, por Instagram, que estaba en los renders, y es verdad, esta zona aparece en los renders. Parece que han pintado, no creo, ¿no? Es que las tubulares se ven como gris, pero yo creo que es por el reflejo, siguen blancas. Ahí tenéis también los altavoces, que no son los definitivos, son temporales hasta que acabe la obra, y yo creo que van a continuar esto en esta parte también. Si os fijáis, ahí es donde coinciden las lamas especiales, que son las lamas de rejilla, así que veremos para qué es esa zona de ahí. Abrimos plano, ya veis que todavía en el lateral este no tenemos ningún tipo de lama, o sea, de pantalla, perdón, al igual que en el lateral oeste. Todavía no han comenzado a colocar ninguna lama. Pasamos al fondo sur, hoy han estado realizando pruebas en la cubierta, han cerrado un poco la cubierta, luego la han abierto del todo, ahora mismo está recogida al 100%. Veremos el día del partido contra el Getafe al final qué solución buscan, o si les permite el árbitro cerrar parte de la cubierta o lo que quiere el Real Madrid, y a ver qué sucede con la cubierta. Los videomarcadores grandes, los que tenemos ahora en los fondos, yo creo que no van a estar habilitados, que no se van a encender. Yo no he visto que hayan realizado pruebas, y creo que también el Madrid querrá esperar a un momento explosivo para poder enseñarlos, y quizás a las 4:15 de la tarde con toda la luz no van a lucir tanto como por la noche, y quizás busquen un momento más especial, con más pantallas, que destaquen más y que se luzcan más y se vean cómo son realmente. La UCO y la UCI, que sí que van a estar disponibles para ese primer partido de temporada. Aquí veis que también faltan algunos asientos en la ampliación de grada por la parte sur. En el cierre de grada del cuarto anfiteatro han colocado unas vallas, y continúan también en ese tercer anfiteatro poniendo las mamparas de seguridad, esos cristales a modo de barandilla, por protección y seguridad. En este cuarto y tercer anfiteatro ya sabéis que no se han modificado aún los asientos, el segundo anfiteatro que sigue igual, y ahí veis también cómo están colocando ya también en ese primer anfiteatro, donde no van a estar disponibles los palcos, están colocando las lonas de protección, por así decirlo, de seguridad, porque aunque están los cristales, pues para que nadie entre a los palcos o se pueda colar, quizás pongan esas lonas a modo de seguridad. Siguen realizando pruebas en el banner, en el anillo LED 360 del primer anfiteatro. Me preguntáis mucho por la grada de animación, por esta grada del fondo sur, y esto se va a quedar así. Pondrán un trozo de lona, pero la grada desmontable todavía no lo han hecho y no va a llegar. Este sector que os muestro es sector normal, no es zona de grada. Y esto, a partir de esa valla, sí que ya empieza a ser la grada. Ahí han puesto un cartel de grada fans, hasta el final vamos real. Esto ya estaba antes de la obra. Eso que veis aquí, intuyo que será para que se pongan con los bombos
para la animación. Y ahí están los asientos. Pese a que no se van a sentar, tienen que tener asientos. Y la entrada al hipogeo. Ahora de animación. Estabais muy preocupados que no llegaban con los asientos. Es cierto que no han pintado la grada, pero se hará en alguno de los parones. Pero al menos tienen asientos, así que estará todo disponible. Veis que faltan ya muy pocos asientos por poner. La mayoría están colocados y contra el Getafe estarán todos disponibles, salvo algunas zonas de palcos. Algunos palcos, sobre todo la mayoría de los palcos no van a llegar. El día del partido descubriremos cuántos palcos hay y sabremos el aforo que hay. Yo calculo unos 75.000, unos 78.000 espectadores que puedan entrar contra el Getafe. Quien ya está en el césped son las Palomas. Y así luce el interior del Santiago Bernabéu a 3 días que volvamos a casa. Estamos a miércoles, el sábado ya estaremos aquí. Ya hay ganas de volver a nuestro estadio. Ahí están ya colocando la U televisiva, los tramos que faltan. Así que mañana cuando entremos ya estará todo puesto. Lo de la Torre B es una lona, mira. Es una lona que han puesto aquí. Una lona negra. La otra lona que han puesto está sujetada con bridas. Y es negra del mismo color que las lamas. Así que esto va a ser temporal. Mira el cartel de acceso VIP. Está en la torre. En la torre C también tenemos una lona. Veis que simula las lamas verticales. Últimas lamas que han traído. Y esto ya está bastante despejado. Las puertas. Y aquí cerramos el vídeo, aunque os vaya enseñando otras zonas. Muchas gracias a todos, no olvidéis de darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao. Mirad los palcos.